En su aniversario número 10, Tele 13 Radio quiere celebrar en grande con un conexión especial en el que hemos decidido hablar con los personajes que han marcado pauta esta última década. Los protagonistas de la noticia en distintos ámbitos para conversar y preguntarle en esta oportunidad lo que la contingencia no nos permite hacer usualmente. Partimos hoy conversando con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para profundizar con él los hitos más importantes de su historia, sus motivaciones en la toma de decisiones y lo que está pensando para los próximos años. La idea es adentrarnos en el Marcel más puertas adentro para ir, de alguna manera, entendiéndolo mejor. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y feliz cumpleaños, feliz aniversario. 10 años es interesante porque Tele 13 Radio ha marcado su impronta en esta década, ¿eh? Así que felicitaciones por eso. Bienvenido, ministro. ¿Usted nos escucha? A veces. Ya. O sea, le gusta nuestra programación. Qué bueno eso, sí. Qué bueno saberlo. Oiga, como queremos conocerlo un poco más, partamos por lo más básico. ¿Por qué Mario Marcel estudia economía? ¿Por qué llega a estudiar usted economía? Eso es interesante porque yo hasta cuarto medio quería estudiar arquitectura. Y en cuarto medio me bajó una idea de dedicarme a los negocios. ¿Ya? Y pensé en ingeniería comercial para estudiar administración. Y de hecho la escala de mis postulaciones era bien rara porque no seguía necesariamente los puntajes con los que se entraba a distintas universidades. Pero ya cuando llegó el momento de entrar a la carrera ya me di cuenta que mi administración no era lo mío y afortunadamente estaba la alternativa de la mención economía y me gustó mucho, tuve muy buenos profesores al comienzo en ese primer año. Así que ahí ya me embalé y seguí en economía, en una época en que no había tantos estudiantes de la mención economía. En mi generación, creo que egresamos solo 6 en economía, la mención economía. Todo el resto era administración. Pero usted dice, ¿por qué no se vio por el lado de administración? No me imagino que tenía malas notas, porque yo sé que usted era muy mateo en el colegio, estudió en el Instituto Nacional. Y entiendo que fue muy importante para usted haberse educado en ese colegio. Sí, pues bueno, yo seguí toda una línea de educación laica, porque estuve en el Instituto Nacional y después en la Universidad de Chile. Y sí, tenía buenas notas, era buen alumno, pero también tenía como muchas inquietudes en fin, bueno, esa era plena dictadura. Entonces yo tenía por lo menos un interés por lo público en términos genéricos. ¿Eh? Ya. Desde ese entonces. Desde ese entonces, o sea, de chico, digamos. Claro, o sea, me interesaba lo que pasaba en el país, lo que pasaba en el mundo y economía era una buena forma de descolgarse a eso. ¿Tendrá que ver que usted, de qué manera influyó el hecho de que usted viene de una familia de migrantes españoles que vinieron después de la Guerra Civil y que usted fue el primer miembro de su familia en alcanzar un título universitario? Sí, bueno, mi madre era española, catalana, llegó a Chile a los 8 años. En el año 37, segundo año de la Guerra Civil, le tocó vivir bombardeo, racionamiento, en fin. Y eso a mí me marcó mucho, esa historia familiar. De hecho, después con los años, hubo una época en que me dediqué a leer todos los libros sobre la Guerra Civil Española que cayeron en mis manos. Hasta el día de hoy, qué sé yo, ahora estoy leyendo una novela de Almudena Grandes que escribió mucho sobre la época post-guerra civil, pero la época como del franquismo en España. Entonces, sí, pues bueno, mi mamá, que llegó a Chile chica, no pudo terminar el colegio, porque tenía que trabajar, dejó el colegio en lo que sería ahora equivalente a segundo medio. Para trabajar, ayudar a la familia. Mi papá, que era el mayor de sus hermanos, que él le habría gustado estudiar ingeniería, pero también terminó el colegio, pero de ahí
tuvo que trabajar en el negocio de la familia, que era un negocio de productos eléctricos. Así que para él también fue una frustración no haber estudiado en la universidad. Así que bueno, fui yo el primero en mi familia de sacar un título universitario en ese sentido. ¿Tiene que haber sido una satisfacción para usted, para su familia, el haber logrado eso, me imagino? Sí, bueno, por supuesto. Mis padres se enorgullecían mucho de que fuera buen alumno, que me fuera bien en la universidad. Y después ya cuando me metí más en el mundo público, lo mismo. Desde esa perspectiva, ¿usted diría que se interesó por la economía más bien desde un punto de vista humanista, o no? Más que, o de la matemática propiamente tal. ¿Qué es lo que le apasiona a usted más? Sí, no, bueno, en economía uno tiene que usar matemáticas, por supuesto. Eso no cabe duda. Pero lo que a mí me gusta de la economía es que tiene un vínculo como al sentido común. O sea... ¿Cómo es eso concretamente, ministro? Bueno, que uno puede traducir muchas de las cosas que se discuten en economía, lo puede traducir en lo que es la realidad de una familia, de una empresa, de una organización. Y claro, los economistas siempre le agregan muchas cosas. Los economistas son además muy... Hay un libro cuando estuve en Cambridge que se hablaba de social science imperialists, porque los economistas tienden como a apropiarse de temas que son de otras disciplinas y los revisten de teoría económica, por ejemplo, qué sé yo, la economía del comportamiento. Claro. Es como marketing incorporado a la teoría económica. O psicología incorporada a la teoría económica. Bueno, ese es el gran desafío del mundo más técnico-económico, de traducir también al ciudadano de a pie los temas importantes y cómo esos números y cifras afectan a las personas. Y en ese sentido, ministro, tomo lo que dijo usted, que usted desde joven estaba muy interesado en la situación del país y cómo los distintos hitos en el mundo afectan al país, y estuvo siempre involucrado en las políticas públicas, pero, ministro, más bien desde puestos sumamente técnicos. Entonces, tenía yo la inquietud de qué concretamente fue lo que lo motivó a dar este paso tan importante, arriesgado y expuesto, de convertirse en ministro de Hacienda y adentrarse netamente en la política dura y pura. Sí, bueno, obviamente lo que me convenció fue una conversación con el presidente Boric cuando estaba recién electo. Pero a ver, yéndonos algunos pasos para atrás, yo empecé a trabajar en economía cuando estaba todavía en la universidad, estaba en segundo año, y apareció en la facultad en un panel un aviso de que CIEPLAN estaba buscando ayudantes de investigación. Yo era chico, pero dije, bueno, ¿qué pierdo con postular? Comprobar, claro. Que hay una oportunidad, claro. Y efectivamente postulé. Me entrevistó René Cortázar, que venía llegando de sus estudios de posgrado, y para mi sorpresa me ofrecieron el trabajo. Empecé trabajando con Pato Meller, y después trabajé en un proyecto que fue muy interesante de René Cortázar con Jorge Marshall, que fue una reestimación del IPC. Esto era fines de los 70, principios de los 80. Donde se descubrió que se había estado manipulando los datos del IPC en un momento bien políticamente. Claro, porque era la época de la plata dulce, del tipo de cambio fijo, en que había un boom económico, pero el tema de los precios relativos era un tema bien relevante y justamente se había estado manipulando los datos, o sea, era como un 30% más de inflación de lo que se había estado reportando. Súper serio. Y yo fui el que fui a copiar precios al INE. Estuve durante como un mes yendo todos los días al INE. Me daban unas planillas y yo las copiaba a mano. Después las pasaba a tarjetas perforadas. En aquella época se procesaban los datos en un computador Enecomm. Como para hacer la verificación, dice usted. Sí, claro.
Entonces, digamos, de ahí tuve toda una etapa de trabajo más académico, pero académico, ¿cierto?, vinculado a la discusión pública en Chile. Claro, con issues que tenían que ver con la política, digamos. Claro, y salí de la universidad justo en la época de la crisis del 82-83. Entonces, que fue un periodo en el cual la economía le hizo mucho daño a la gente. Un momento muy complejo. Así es, en Chile y el mundo. Entonces eso lo vincula a la pregunta suya, porque en el fondo para mí la pregunta era si podía hacer una diferencia si me incorporaba al gabinete del presidente como ministro de Hacienda. Y me pareció que podía hacerlo. Interesante, ministro, porque la decisión de tomar el cargo en Hacienda era tomar la decisión de involucrarse con un gobierno liderado por una nueva generación que básicamente había criticado todo lo que ustedes habían hecho antes. Entonces, la pregunta es, ¿qué lo inspira realmente? Sí, bueno, hay que decir que en cierta medida todo ese debate que hubo en Chile, yo lo seguí mucho más de lejos porque hasta el 2015 yo estuve fuera de Chile, estuve 8 años fuera de Chile. Entonces, algunos de esas discusiones más agitadas las seguí muy de lejos y por lo tanto me sentí un poco más liberado de toda esa carga. Pero por supuesto estaba eso ahí presente y con el presidente tuvimos largas conversaciones en torno a mi posible incorporación al gobierno. Hablamos harto sobre lo que se veía para la economía, lo que estaba en el programa, los temas fiscales. Y bueno, ahí vimos que, que había, ¿cierto?, una comunidad de ideas que era muy alentadora para efecto de lo que podía hacer como ministro de Hacienda. Y de alguna manera usted obtuvo ahí garantías de que iba a poder hacer bien su trabajo de forma técnica, porque usted ante todo es una persona que iba a ser, me imagino, muy riguroso en esa materia. Claro, o sea, ahí uno no está en condiciones de poner garantías, sino que más bien saber que iba a poder hacer. Saber si más o menos uno piensa parecido. Ahora, ministro, es desafiante, es un reto interesante tomar el cargo de ministro de Hacienda de una generación que ni siquiera llegaba a los 40 años, porque usted puede haber tenido harta sintonía con el presidente, pero lo que le ha tocado en estos años es ponerse de acuerdo con proyectos que no muchas veces comulgan con sus propios principios. En ese sentido, ¿cuán desafiante ha sido? Sí, la verdad es que a mí no me costó mucho porque yo, sobre todo los años que estuve fuera de Chile, trabajé con equipos muy diversos. Por ejemplo, cuando estuve en el Banco Mundial, en mi entorno no había nadie que hablara español. La gente que trabajaba conmigo era de, no sé, la India, Turquía, Europa del Este, Asia. Entonces, para mí la diversidad en el mundo del trabajo y en los equipos no solo la había vivido, sino que la valoraba mucho. Y eso yo creo que ayudó bastante, sobre todo en la primera etapa del gobierno. Cuénteme algo. ¿Cuántos goles ha tenido que atajar en esta trayectoria como ministro y cuál fue la tajada más importante, cree usted? O sea, a ver, alguna vez conversamos con Nicolás Izaguirre cuando él era ministro, diciendo que en realidad si uno pudiera poner en su currículum las cosas que evitó sería mucho más largo que cuando uno pone las cosas que logró. Hay de todo, hay cosas grandes, chicas, en fin, de diversa naturaleza. Pero yo creo que lo importante es que aunque uno tenga muchas veces que decir que no, también hay momentos en que puede poner un sí que es importante. Por ejemplo, ministro. Y hacer viable ciertas cosas. Bueno, por ejemplo, el tema del CAE, cuando el presidente me anunció para su gabinete, lo primero que me preguntaron siempre los periodistas, sus colegas, era que si acaso estaba de acuerdo con la condonación del CAE, que qué iba a hacer, que cómo lo íbamos a resolver. Y yo dije, no, aquí le vamos a encontrar una respuesta
dentro del marco en el cual de las cosas que son viables, dentro de lo que son los disponibles de recursos y dentro de una lógica de justicia. ¿Ah? Porque a mí el tema del CAE yo lo había visto en ciertas medidas del Banco Central. Cuando uno veía las cifras de endeudamiento de los hogares, uno veía que la deuda educacional era un componente importante de la deuda de muchos hogares. Entonces, para mí era un tema relevante desde el punto de vista de la carga financiera que tienen las personas. Y bueno, y finalmente, después de que se pensaba que el fin del CAE iba a ser un golpe gigantesco a las finanzas públicas, la verdad es que ahora tenemos un proyecto que en realidad aporta a las finanzas públicas. De hecho, ¿cierto? Ahora que estamos hablando de cómo ajustar el gasto, etcétera, en realidad aprobar esa reforma va a ser importante en términos de controlar el gasto en los próximos años. ¿Y ha sentido usted, ministro, alguna vez el peso de lo que ha significado que usted estuviera dentro de ese gabinete, porque era gente más joven, y usted llega como el ministro de Hacienda con más experiencia, con más años de carrera, y de alguna manera dio tanta confianza al país que incluso los indicadores económicos lo mostraron cuando usted acepta el cargo? ¿Ha sentido ese peso sobre sus hombros durante esta gestión? Bueno, esto es un cargo de mucha responsabilidad para cualquier configuración de un gobierno. Claro, cuando empezó el gobierno había mucha gente, ministros, que no tenían experiencia dentro del Estado. Claro. Entonces ayudó mucho tener digamos que hubiéramos algunos con más experiencia y pudiéramos compartir esa información, esa experiencia. Ahora, por supuesto, ya se ha ido nivelando más las cosas, pero entender cómo funciona el Estado, cómo se hacen las cosas, es digamos algo fundamental para que un gobierno funcione bien. Y dentro de sus características como persona, se le ve, o yo lo escucho así, como una persona muy calmada y muy paciente. ¿Cree que son elementos que le han ayudado a resolver estos conflictos tan grandes como usted menciona? Como resolver el CAE, que tiene elementos políticos súper difíciles de resolver, de hacer la ecuación, pero que al mismo tiempo tengan un sentido económico y sean responsables fiscalmente. Sí, bueno, ahí yo digamos tengo la ventaja de tener un equipo muy competente y muy afiatado. La verdad es que, creo que lo dije por ahí en alguna entrevista hace poco, o sea, me ha tocado trabajar con muchos equipos de gente en distintos cargos, distintas instituciones, pero el nivel de motivación, de compromiso y de generosidad que veo en el equipo que hoy día tenemos en Hacienda es muy excepcional. Porque es muy común que las organizaciones, cada uno cuide su parcelita, ¿cierto? Y a veces hay conflictos, porque ¿cierto? Esto es mío, no es mío. Eso la verdad es que no lo hemos tenido y la verdad es que eso ha ayudado mucho. Entonces, claro, uno se propone resolver un problema, enfrentar, ¿cierto? En este caso una reforma, y cuando se entiende bien con su equipo es mucho más fácil porque, ¿cierto? Todos van, uno puede trabajar un poquito como de memoria, o jugar como de memoria, como se dice en el fútbol, y eso es tremendamente valioso. Oiga, cuéntenos, ministro, ¿cuándo ha sentido más estrés? Como líder del Banco Central, cuando tuvo que enfrentar momentos tan complejos como el estallido social y también la pandemia, momentos súper delicados para Chile, o en su paso ahora en Hacienda? Sí, bueno, Hacienda es más estresante porque son muchos más temas, es mucho más la presión, más rápido lo que se requiere como respuesta y sobre todo mucho trabajo con el Congreso. Entonces, ¿le gusta eso, ministro? En general sí. Hay momentos que son más complicados. ¿Cuál ha sido el más complicado, el que más le ha costado de todas las discusiones que hemos tenido? Bueno, la reforma tributaria, Claro. El rechazo de la reforma tributaria fue una decepción muy grande. Ese fue un balde de agua fría importante, ¿no? ¿Cómo lo vivió usted? Sí, fue muy frustrante porque o sea, uno cuando va trabajando un proyecto de reforma, especialmente de esa envergadura,
no solamente está viendo lo que se discute en ese momento, sino que está tratando de pensar varios pasos hacia adelante. Ujú. Entonces, nosotros ya teníamos bastante preparado lo que iba a ser la discusión en el Senado una vez que se despachara desde Claro. la Cámara. Entonces, el que se rechazara y tener que empezar todo de nuevo, por supuesto que fue muy decepcionante, pero no nos hizo bajar los brazos. ¿Ah? Yo le quiero preguntar ahí, ministro, que nos describa en 3 palabras. Es el desafío de esta pregunta. ¿Cuál fue esa sensación real que tuvo cuando le rechazaron esa reforma después de tantos meses de trabajo? Bueno, fue una gran decepción. ¿Ah? Y decir, pucha, vamos a tener que volver a foja cero. ¿Ah? Sobre todo, bueno, ese día, esa tarde, yo hice ahí una intervención que fue bien dura, porque sobre todo respecto a lo que había en ese proyecto en términos de lucha contra la evasión, etcétera, me imaginaba, ¿cierto?, a mucha gente casi celebrando de que no hubiera seguido adelante. ¿Eh? Ahora, para no minimizar la comparación con el Banco Central, Uh-huh. hay que decir que el periodo del estallido y del COVID-19 fue extraordinariamente duro. Por la rapidez con la que pasaban las cosas, por estar entrando en un terreno totalmente desconocido. O sea, yo llevaba 2 años y medio de presidente del Banco Central y pensaba que en realidad había tenido suerte porque no me había tocado ninguna crisis. Y me tocó la peor de varias décadas. Claro. Imagínese, claro. Entonces, por ejemplo, para el COVID, cuando llegó el COVID y se establecieron todas las medidas de distanciamiento social, que se cerró el comercio, se suspendió muchas actividades, teníamos que entender cuál iba a ser el impacto sobre la economía. Entonces no podíamos esperar a que se generaran los indicadores macroeconómicos tradicionales que siempre salen con Claro. 1 mes, 2 meses de rezago. No podíamos decir vamos a esperar 2 meses para ver lo que está pasando. Y ahí se hizo un trabajo muy interesante de levantar información casi en tiempo real de microdatos, de microdatos tributarios, etcétera. Y con eso logramos armar un diagnóstico y una respuesta que fue muy rápida. La nuestra fue de las respuestas más rápidas de bancos centrales, Claro, en el del mundo, uno diría. Estamos Sí. conversando con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Quería volver, ya para cerrar el tema de la reforma tributaria, que fue tan impactante para usted y para su sector. Solamente una crítica que le hicieron desde la izquierda, de que usted, como dijo recién, al principio fue duro con la derecha por haber rechazado este proyecto, pero después como que cambió rápidamente de tono, bajó de manera rotunda ese tono. ¿Qué le pasó en ese momento, ministro, por la cabeza? ¿Por qué operó así? O sea, la pregunta era cómo podíamos retomar el trabajo que se estaba haciendo. Y para eso era fundamental escuchar lo que se nos estaba diciendo. O sea, no podíamos simplemente taparnos los ojos y decir ya, ok, empezamos de nuevo con lo mismo. Y eso significó armar todo un proceso de diálogo con los partidos políticos, con organizaciones, con los empresarios, con los trabajadores, y la verdad es que fue un trabajo que valió la pena, porque estuvimos en eso prácticamente 1 año. Tuvimos una serie de reuniones que duraron como 4 meses, que nos reuníamos casi semanalmente, en que íbamos discutiendo uno por uno los temas, y ya a esa altura no eran solamente los temas tributarios, también estaban los temas de impulso al crecimiento, de competitividad, de transparencia fiscal, y de ahí salió, ¿cierto?, después la agenda fiscal, ¿cierto?, que terminó siendo en buena medida una guía de navegación para lo que se ha hecho posteriormente. Si todavía tenemos como 12 proyectos de ley del pacto fiscal en discusión en el Congreso. Quiero llevarlo, ministro, ya a que hablemos un poquito más para el futuro, un poco más del Chile que usted sueña. Cuando usted piensa en el Chile del futuro, en su mente, ¿cuál es su benchmark? Es decir, ¿hacia qué país deberíamos mirar o cuál le gustaría a usted o qué mezcla de países haría?
Sí, bueno, yo he vivido en varios países Claro. y claro, hay ciertas cosas que a veces dice, pucha, me gustaría que esto lo pudiéramos tener en Chile, pero hay que entender que la evolución de las instituciones es muy distinta entre distintos países. Pero, a ver, a mí lo que me gustaría es un país que redujera sustancialmente el nivel de inseguridad e incertidumbre. Yo creo que la gente en Chile vive con mucho temor a una serie de cosas, no solamente, ¿cierto?, se discute harto el tema de la delincuencia. De delincuencia, claro. Me imagino pero que más allá. en el plano económico hay mucha inseguridad. O sea, piensen ustedes que en Chile más o menos un tercio de los trabajadores cambia de empleo en el curso de un año. Eso es algo totalmente fuera de la norma en la comparación con otros países. Claro. Y eso significa incertidumbre para los trabajadores y trabajadoras y para las mismas empresas, porque ¿cierto?, sobre todo las empresas pequeñas dependen mucho del grupo de trabajadores con el que se está, digamos, que es la que la mueve. En materia de salud, de pensiones, hay muchas fuentes de incertidumbre. Entonces, por eso fue importante ahora la aprobación de la reforma previsional. Es importante los cambios que se han estado haciendo al seguro de cesantía. Ahí en la reforma previsional, ministro, dicen que su mano fue muy importante para cambiar y modificar la propuesta original. Sí, o sea, bueno, una vez que se logró instalar un diálogo, cosa que en realidad ocurrió básicamente en el Senado, ahí tuvimos que identificar dónde estaban nuestros potenciales puntos de convergencia. Porque acordémonos que se hablaba mucho de las líneas rojas, ¿cierto?, de lo que era inaceptable para unos y para otros. Entonces encontrar ese espacio común era como el desafío que había, pero hubo una buena disposición en la Comisión de Trabajo del Senado. Y se formaron instancias técnicas, y de ahí fuimos descubriendo, agregando una cuota de innovación o de creatividad, cómo podíamos generar esos acuerdos. Entonces, para mí lo que es interesante en la reforma previsional también en buena medida ocurrió, por ejemplo, con el royalty minero, que hay un momento en el cual uno deja de negociar para tratar de resolver conjuntamente un problema. Y cuando eso pasa con gente que es de otro sector político, qué sé yo, creo que el potencial de eso es enorme. Eso debe ser un placer, el poder empezar a trabajar de verdad de forma coordinada por el bien del país, ¿o no? Sí, porque eso significa remover un poco la desconfianza. Chile es un país que tiene donde hay mucha desconfianza. Chile tradicionalmente tuvo mucha desconfianza interpersonal, pero a eso se le ha agregado un nivel de desconfianza en las instituciones que también es muy significativo. Entonces, eso es algo que nos pesa mucho, que nos impide avanzar en muchos temas. Y en este caso, ¿cierto?, en el caso de una reforma, esa desconfianza que había en el Congreso, entre los actores que estaban involucrados, era algo que dificultaba mucho avanzar. Y yo siempre pensé que en realidad sí teníamos posibilidad de llegar a acuerdos. La política está muy desacreditada y esto habla de la confianza que tenemos en nuestras instituciones también. Y usted, en esos procesos negociadores, en la interna, usted me dice ahora, logramos entre todos ponernos a trabajar. ¿De verdad están, o sea, cómo se viven esos procesos de verdad? ¿Son tan malos los políticos como pensan la mayoría de los chilenos? ¿Está tan desacreditada la política o todavía hay talento ahí que realmente piensa por el bien de nuestro país? O sea, cuando uno está en una conversación un poco más, llamémosle, privada, digamos, el tono y la disposición es muy distinta de cuando se están haciendo declaraciones públicas. Por eso hay que generar esa instancia. En algún momento se habló de la cocina, ¿cierto?, como una cosa con un mal nombre. Como, claro, pero es imposible. O sea, si uno trata la política como un reality, todos van a estar hablando para la cámara. Claro. Y difícilmente van a buscar acuerdos. Mire, yo tuve la experiencia en el Consejo para la Reforma Previsional, que aquí voy a contar una infidencia, pero la presidenta Bachelet
quería que se televisaran todas las sesiones de la comisión. Claro. Y yo yo me opuse a eso. Porque dije, mire, si todo se televisa, va a ser imposible. La gente va a venir aquí a hablar para la cámara y no va a llegar a acuerdo. No va a tener una dinámica constructiva. Y efectivamente, finalmente lo hicimos así. Tuvimos un mes entero de audiencias de mañana a noche, donde ordenamos muy bien cómo iba a ser la discusión, se le hacía a cada uno, había un set estándar de preguntas, se organizaba en torno a eso la conversación, había un tiempo limitado, se le pedía un documento de respaldo y después a la salida hacían un punto de prensa para contar lo que se había discutido. Era como bien estructurado. Y ese mes de audiencia fue extraordinariamente valioso. O sea, muchos de los miembros de la comisión, al cabo de ese mes dijeron, mire, a mí me cambió la cabeza escuchando a la gente y ahora tengo una aproximación distinta a este tema del que tenía al comienzo. ¿Ah? Qué buena noticia. Estamos conversando con el ministro Mario Marcel en este especial de Conexión Tele 13. Cuando usted le preguntaba yo por el Chile que sueña en el futuro, hablaba de un Chile que tenga menos incertidumbre, menos inseguridad. Yo lo entiendo porque en Chile de repente perder el trabajo te cambia completamente la vida, no como en otros países que hay una red de protección. ¿Es a eso a lo que se refiere? ¿A una sociedad donde la persona que pierde el trabajo, que se enferma, no tenga que terminar sacando a los hijos del colegio? ¿A eso se refiere? A eso me refiero porque, una persona que tiene recursos, ahorros, etcétera, tiene como defenderse de ese tipo de situaciones. Pero el que no lo tiene, el costo, el retroceso que eso significa es gigantesco. Entonces, gran parte de la desigualdad se genera cuando la gente se enfrenta a estas contingencias respecto a las cuales no tiene protección. Por supuesto, en Chile hemos ido construyendo un sistema. Si hoy día no estamos como en los años 80. Entonces tenemos un seguro de cesantía, tenemos un sistema de pensiones, tenemos seguro de salud, pero todavía, por supuesto, nos queda mucho por construir, sobre todo pensando cómo incorporar a los trabajadores independientes por cuenta propia, ¿cierto? Porque en general muchas de nuestras instituciones de la seguridad social están diseñadas para trabajadores asalariados. Entonces ahí hay un desafío importante. ¿Y tú dirías que todas esas ideas son ideas de consideradas como de izquierda o la derecha también estaría en ese planteamiento? ¿Podría ser considerado algo que se pudiera hacer de consenso, digamos? Miren, el gobierno del presidente Lagos, cuando yo era director de presupuesto, se empezó a desarrollar el concepto de protección social. Y en ese momento la respuesta de la derecha fue, no, eso del estado de bienestar, que está quebrado en Europa, etcétera. Después esas posiciones fueron cambiando, fue habiendo una mayor apertura. Y gracias a eso también ha habido algunas reformas importantes que incluso fueron profundizadas por los gobiernos del presidente Piñera. Yo ahora veo una cierta involución de la derecha, veo mucha nostalgia de los 80, muchas propuestas que son como volver a lo de aquella época, cuando en realidad el país hoy día es muy distinto. Y donde los desafíos que tenemos ahora son diferentes. O sea, en los 80, 90, ¿cierto? Crecíamos mucho porque nos favorecía la demografía, nos favorecía la globalización, nos favoreció, por supuesto, la desregulación en muchos terrenos. Pero ese ya no es el escenario de hoy. Ahora, ministro, algunos piensan justo lo contrario, que hay una vuelta atrás en la izquierda, incluso en el Partido Socialista propiamente tal, de volver a instaurar esos conceptos del individualismo, la propiedad privada, el capitalismo, como banderas en un mundo donde, claro, las extremas derechas están poniendo en duda todo eso que alguna vez reivindicaron. Sí, pues es bien desafiante, por así decirlo, ver cómo está cambiando el panorama político en el mundo.
¿cierto? Donde tenemos ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cierto? Tenemos a un presidente republicano proteccionista. En Estados Unidos siempre los republicanos fue al revés. Eran los que buscaban la apertura de la economía, ahora Claro. es lo contrario, y vemos mucha retórica muy populista. El tema de la migración, por ejemplo, se ha transformado en un tema central en muchos países del mundo. Y lo que yo creo que ha ido pasando es que digamos, lo que históricamente se habría llamado como la clase trabajadora, en cierta medida se fue alejando de una izquierda que empezó a agitar banderas más identitarias de grupos más reducidos, sin necesariamente preocuparse de la preocupación de ese mundo del trabajo. Y eso ha ido siendo capitalizado por una derecha proteccionista, xenófoba, etcétera. Entonces yo creo que hay un desafío de reconectar con ese mundo social, que es un desafío importante para el progresismo. ¿Y usted cómo se define como progresista? ¿Cómo se define usted políticamente? Yo me defino como progresista, podría decir socialdemócrata. Me acuerdo hace un tiempo atrás que a propósito de la eventual candidatura de la ministra Jara, circulaban unos mensajes que la trataban de socialdemócrata. Como un insulto casi. Como un insulto. Y yo decía, qué bueno que uno se pueda sentir socialdemócrata sin que lo sienta como un insulto. O sea, yo creo que el socialismo democrático ha aportado al progreso del mundo mucho más que otra ideología. ¿Y cómo podemos volver a crecer, ministro? Yo sé que es una pregunta del millón y bien obvia. ¿Y cómo entiende también el crecimiento del ministro? ¿Cómo nos desarrollamos de una vez por todas? Porque Chile siempre ha estado coqueteando, ¿no es cierto? Como que íbamos a llegar a desarrollarnos, como que nuestro per cápita iba a ser de país desarrollado, y volvemos atrás, nos volvemos a sentir pequeños y todavía con tanta desigualdad y tanta diferencia. ¿Algún día lo vamos a lograr? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo podemos llegar a esa meta? Bueno, hay algunos que lo ven, ¿cierto?, como este síndrome de la trampa del ingreso medio. De la trampa del crecimiento potencial. Sí. Yo lo veo un poco distinto. Yo creo que los países, para crecer de manera sostenida, tienen que irse también transformando, tienen que irse adaptando. Y creo que parte de la reducción de nuestra capacidad para crecer tiene que ver con que no hemos sido capaces todavía de pasar a las siguientes etapas del desarrollo del país. Y la verdad es que lo tenemos delante de nuestros ojos, porque hoy día, ¿cierto?, en el mundo todo el cambio hacia una economía más sustentable, reducción de emisiones, electromovilidad, etcétera, todo eso implica demanda sobre cosas que nosotros podemos producir, y de ahí van surgiendo las oportunidades para el desarrollo del futuro. Entonces, o sea, por ejemplo, en Chile tenemos, en este momento creo que tenemos 25 data centers, y pronto vamos a tener el cable submarino hacia Pacífico. Así es. Entonces, el potencial que tiene eso para que Chile se transforme en un hub de servicios digitales para Sudamérica es enorme. Es grande, claro. Pero tenemos que tener ¿cierto?, los trabajadores calificados, los técnicos calificados para poder aprovechar ese potencial, por ejemplo. Y en ese sentido, ¿no sería la educación el tema? Porque yo me imaginé, usted recibió un presupuesto, o sea, un país bastante aproblemado, porque veníamos de la pandemia, nos gastamos los ahorros, en fin. Pero si hubiese usted tenido toda la plata y no hubiera habido problema en eso, ¿dónde hubiera puesto la mayor cantidad de dinero? ¿O dónde es necesario invertir para realmente avanzar en estas metas que estamos hablando de desarrollo? Bueno, lo que estábamos hablando ahora, el ejemplo que yo estaba dando, es un ejemplo de capacitación, de educación. Yo en ese terreno, nosotros en Chile, veo que en Chile nosotros hemos invertido mucho, hemos aumentado mucho nuestro gasto en educación.
nosotros en Chile gastamos como porcentaje del producto en educación más que el promedio de los países de la OCDE. ¿Ah? Pero esos recursos los hemos destinado a cambios en la estructura de financiamiento, remuneraciones, propiedad de los establecimientos. En gratuidad. Gratuidad, pero con todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos gastado, hemos hablado muy poco de educación propiamente tal. Claro, ahí está el... Entonces, cuando usted me preguntaba, por ejemplo, la experiencia en otros países, Sí. o sea, viviendo en otros países, a mí me ha tocado ver muchas discusiones sobre las sustancias de la educación, qué es lo que se enseña, cómo funciona el sistema. Porque además nosotros tenemos un sistema que es muy descentralizado, en el sentido que las escuelas funcionan cada una por su cuenta. Entonces no tenemos un desafío de gobernabilidad del sistema, de cómo hacer funcionar un sistema educacional. ¿Ah? ¿Y fue la gratuidad quizás un error en política pública, en el sentido de que quizás sí, siendo importante, quizás era necesario gastar el dinero en lo que usted está hablando, en mejorar, por ejemplo, la calidad de la educación de los niños más chicos, de la educación pública básica? O sea, en el tema de gratuidad, yo lo que he hecho de menos es que no hemos discutido sobre la estructura curricular de la educación superior. Entonces seguimos con una educación superior donde los estudiantes pasan en promedio 6 años y medio para formar un profesional con un título de pregrado. Entonces eso ya en el mundo ha cambiado mucho. O sea, los esquemas tipo Bolonia, donde son 3 años de college con una formación un poco más general y especialización en maestría. Ese es un cambio que sería bien relevante en Chile y que tendría implicancias sobre el financiamiento y sobre la eficiencia del sistema. O sea, pensemos, si aquí parte de los problemas con la deuda de los estudiantes es que nuestras carreras son caras y son muy largas. Entonces, cuando uno se compara, con Estados Unidos, porque allá también hay crédito estudiantil, pero es muy distinto acumular deuda durante 3 años que durante 6. Y cuando uno acumula deuda durante 6, es muy difícil repagar esa deuda. Tenemos harto desafío ahí, ministro, en términos educacionales. Ya se nos acaba el tiempo, pero conversando en el contexto de los 10 años de Tele 13 Radio, le quiero preguntar sí o sí, ministro, ¿cómo ve el mundo? Ya han pasado 10 años desde la creación de nuestra radio. ¿Cómo ve el mundo en unos 10 años más, considerando que hay estructuras en las que funcionamos, diríamos que en los últimos 50 años, que hoy se están cayendo? Sí, pucha, qué pregunta para responderla en unos minutos. A ver, yo creo que estamos en una etapa de cambios muy profundos en el mundo, cómo funciona la economía, cómo vive su vida la gente. Creo que todo este giro hacia un populismo de derecha en algún momento va a empezar a devolverse. O sea, la historia en el mundo tiene muchos ciclos. Estamos en un ciclo que tiene esas características, pero no va a durar para siempre. Creo que el desafío es ir creando como las ideas, las instituciones, cambiando un poco la cancha de la discusión pública hacia los temas que empiezan a ser relevantes. Entonces, porque vamos a tener cambios muy profundos en la forma en que se trabaja, cómo funcionan las empresas, tenemos una revolución comunicacional gigantesca. Entonces, yo creo que tenemos que aprender de lo que ha sido este periodo, porque si nos vamos, 20 años para atrás, el Internet, ¿cierto?, generó grandes ilusiones de cómo iba a cambiar el mundo, se iba a democratizar mucho el conocimiento, la información, pero al mismo tiempo, ¿cierto?, se han generado estas gigantescas empresas de tecnología que hoy día dominan ámbitos que van mucho más allá de su actividad económica. Entonces, creo que ahora cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de electromovilidad, etcétera, tenemos que pensar cómo con eso
podemos hacer una sociedad más inclusiva que lo que ha ocurrido en los últimos 20 años con el cambio tecnológico. El ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda, le agradecemos mucho esta interesante conversación. Muchas gracias, ministro. Gracias a usted y felicidades nuevamente por su 10º aniversario. Muchas gracias. Muchas gracias.